oportunidades, de falta de empleos, de agresividad social, de resentimiento. La gente humilde está muy resentida, carajo. El racismo, el desprecio. Vean la televisión, es terrible el racismo que pregona, a veces por debajo de cuerda, pero evidente. El manejo de la sexualidad fatídico. Entonces todo esto va produciendo condiciones para lo que estamos viviendo. La solución, que no es en el corto plazo del problema de la violencia y la inseguridad, es el desarrollo social y la justicia. Si vivimos una sociedad en donde se respire un afán de justicia y un espíritu de dignidad, las cosas van a empezar a mejorar. Esa es la solución. No invitar a los jóvenes a que se integren a la PFP, como está haciendo este imbécil secretario de Seguridad Pública. Es una vergüenza, pero además apoyado por Calderón. Los universitarios a la policía, y todavía les habla de sacerdotes cívicos. Es una imbecilidad extrema. Es el Estado policial lo que están pretendiendo. Cuidado con eso, porque a los panistas les gusta Franco y les gusta Hitler y les gusta Pinochet, les gusta el fascismo. Mucho cuidado, y la solución está en la dignidad de la justicia y en las políticas públicas de empleo, de opciones educativas, de opciones culturales. Ya de esto hablará Laura. También ahí es un desastre de opciones deportivas. No hay suficientes deportivos, no hay espacios para la creatividad de los jóvenes, para el desarrollo artístico. En fin, hay un esquema que provoca eso. La solución está en la sociedad. Con respecto a los cárteles, lo que ha dicho Andrés Manuel, con mucha cautela, es que necesitan trato igual, porque resulta que en este régimen, desde Fox, se favorece a un cártel, al de Sinaloa, en contra de otros. E incluso los jefes, los capos de otros cárteles dicen: eso no lo aceptamos, entendemos que el Estado nos persiga, porque estamos cometiendo delitos, pero que nos traten igual. Entonces esta parte del trato igual y de la aplicación de la ley por igual es un planteamiento que sí ha hecho público Andrés Manuel sobre este tema. Pero la otra parte, la otra cara de la moneda es pues, las políticas de desarrollo social. Los del Estado de México, compañeros de Puebla, yo hablé de eso y yo creo que estas cosas no estaría mal. Les voy a hacer una sugerencia: escríbanle una carta a Andrés Manuel, muy breve, señalando esto, porque son muchos casos en el Estado de México en donde los compañeros que están yendo en las brigadas hablan de un alto grado de simulación en la elaboración de las listas de protagonistas. Eso es profundamente inmoral e inaceptable y no tenemos por qué ocultarlo, aunque moleste la crítica. Claro. No se puede aceptar que haya compañeros que se digan del movimiento y que engañen de una manera tan ruin al propio movimiento, a Andrés Manuel, a nuestro proyecto, y a sí mismos se están engañando. Entonces esta cuestión de la simulación en el trabajo organizativo de veras es inaceptable. Desgraciadamente es la expresión de una cultura política que se desarrolló en la izquierda mexicana. El PRD canta muy mal las rancheras de la honradez, muy mal, incluso en muchos aspectos superó al PRI, en prácticas indecorosas e indeseables. Pues si nos hicimos fraude un montón de veces en el PRD, en la elección de dirigentes, fraudes, cínicos. Yo les comentaba también hace un momento que es terrible ver que muchos jóvenes periodistas se formaron en ese nefasto ejemplo. Se olvidaron de la formación política, eso no contaba, de la lectura, del análisis de nuestra historia, por ejemplo. Olvido. Los comités de base del partido desmantelados. Todo eran cargos y candidaturas, y cuotas y cargos y candidaturas, y cuotas y cargos y candidaturas. Y los que llegaron a los cargos públicos ya le hicieron, se sentían moneditas de oro, se sienten moneditas de oro, felices porque tienen una diputación.
aunque sea uno de los oficios más despreciados por la gente. Entonces, en estas condiciones se generó esta cultura del engaño, de la simulación, de la manipulación, algunas de cuyas expresiones son estas cosas que están pasando. Tema clave de Morena, el asunto ético. Si no anclamos la política en la moral, no habrá nunca un cambio trascendente de beneficio popular, ni en México ni en ninguna parte. Necesitamos retornar a la moralidad de los orígenes de la izquierda, los valores, los principios, la ética, la mística. Pues sí, se necesita eso para no enredarnos en las mieles del poder, en las migajas que le tira el sistema a la izquierda. Manuel Bartlett en Puebla, cuando era gobernador, decía: los del PRD hay que ponerles una camioneta nueva enfrente y se vuelven locos, porque gente del partido en Puebla vendía candidaturas. En Teciutlán vendía una candidatura, me consta. Entonces, ¿qué ejemplo le vamos a dar a la gente cuando la gente dirá son iguales o peores? Entonces, esta parte de la moral es esencial. El punto número 1 de los postulados del proyecto alternativo de nación es la revolución de las conciencias y el desarrollo del pensamiento crítico. Necesitamos reconstruir el tejido moral de la izquierda. Es indispensable que Morena se haga cargo de eso. Y si silenciamos estas prácticas simuladoras, vamos a caer en el despeñadero también. Por último, pues sí, el movimiento es antojadizo para los que quieren candidaturas y cargos, es suculento. Cuando se pierde la autoridad moral y la confianza de la gente, pues hay que buscar a dónde animarnos para tener autoridad moral y ganar la confianza, y ese es Morena y ese es López Obrador. Entonces hay un montón de oportunistas que se suben a la ola del movimiento y ahora resulta que son obradoristas, aunque no lo sean, o que son del movimiento, aunque ahí debajo de cuerda los estén criticando o yendo en contra, pero juntarse ayuda. Entonces, bueno, eso, el movimiento tiene puertas traseras, para ser claro. Ojalá las pudiéramos cerrar, pero no es tan sencillo. Y en esas puertas traseras se cuela mucha gente que dice estar con, pero que tiene visiones y prácticas en contra de. Ojalá predomine y tenga hegemonía en nuestro movimiento la ética, la claridad, la mística y el compromiso con un cambio. Ojo, Morena no es trampolín para candidaturas. Eso se los decimos todos los días en el DF a los muchos suspirantes. En el Distrito Federal hay 87 cargos en juego en 2012, 87, de los cuales históricamente el PRD ha ganado entre 60 y 70. O sea, el botín está pero suculento. Y ya se dieron cuenta que para ser candidatos y para ganar necesitan el respaldo de López Obrador. Y muchos que tienen los cargos gracias a López Obrador no dan ni 100 pesos de contribución al movimiento. Así de todos y de ojetes son. Se van a seguir montando, pero aclarando lo de Coyoacán, que decía el compañero, bueno, pues sí, hay este tipo de prácticas, pero reitero también otra cosa: el candidato de Morena a la presidencia es Andrés Manuel López Obrador, no nos confundamos. La jefatura de gobierno, importantísima. No es una cuestión menor que el candidato de la izquierda en el Distrito Federal sea un compañero o una compañera con principios, y que no se define esa candidatura por cuotas, porque eso sería fatal, o por pedazos,
sino que sea un compañero que garantice o compañera compromiso con nuestro movimiento. La estrategia de Morena es la transformación de la vida pública, no los cargos. Ahí podría parecer una contradicción porque es un movimiento político, por lo tanto participa en elecciones, sí, pero ¿qué va primero? ¿La estrategia de transformar la vida pública o van primero los cargos? No. Bueno, entonces ahí está la clave. El que esté luchando por cargos, que se vaya al PRD, al PT o a Convergencia, punto. El que esté luchando por cargos, que se vaya a un partido. Aquí no. Qué contradictorio parece lo que digo, porque queremos que Andrés Manuel sea candidato a la presidencia. Sí, así es. Pero esperemos que no sea territorio de disputa nuestro movimiento por los benditos cargos o por las candidaturas. Sin que esto quiera decir que no nos interese como movimiento que los candidatos fueran buenos. Pero ya no hay muchos buenos, ya no hay muchos. A veces los dedos no alcanzan, porque ya hay una cultura política que ha estado metida en la izquierda muchos años y que nos ha afectado mucho. Por eso se habla de una revolución de las conciencias, no solo de la gente que se dé cuenta de qué pasa en el país y por qué, sino entre nosotros mismos, que nos veamos en el espejo. El espejo siempre proyecta una imagen fidedigna, a menos de que nos queramos engañar y nos creamos campeones sin corona, ¿verdad? Veamos una corona con joyas ahí en nuestra cabeza. Hay patologías de ese tipo. Ciencia y tecnología sí hay. A los puntos del proyecto alternativo les faltan cosas. Por ejemplo, tampoco viene desarrollado lo de democracia directa, democracia participativa. Hay cosas que faltan. Sin embargo, pues el movimiento tendría que hacerse cargo de espacios para que estos temas como el de ciencia y tecnología, efectivamente, y a lo mejor Laura dirá también de las cuestiones artísticas, en donde hacen falta definiciones más claras. O yo digo lo de democracia directa, lo hemos comentado, no viene ahí este asunto de que puede haber un proceso de apropiación de la vida pública por la gente, que intentamos avanzar en eso en la administración de Andrés Manuel en el DF, y que hay muchas resistencias y que es difícil, pero que hay que tener el dedo en el renglón, de que la gente participe, de que tiene sentido participar, pero tiene que haber espacios para participar, no manipulados por los partidos, en fin, este tipo de cosas. Finalmente, traje unos materiales, pero creo que ustedes tenían en regeneración de los 50 puntos, lo vi aquí afuera. Traje algunos no suficientes del que trae los 10 puntos del proyecto alternativo y unos folletitos que se llaman ¿qué es un comité territorial y sus tareas? Y qué es un comité seccional y sus tareas. No van a ser suficientes, pero pueden a través de Alberto y de correo electrónico hacernos llegar alguna petición y les hacemos llegar los materiales. Por mi parte, muchas gracias y qué bueno que están aquí. Felicitaciones a ustedes. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Eduardo. Sabíamos que era importante escucharte, ¿no? Porque no solo eres coordinador Morena, sino que traes un historial de lucha social y también como estudiante en tu momento, ¿no? Te tocó vivir cosas complicadas en el 68. Entonces, muchísimas gracias, te queremos dar un pequeño reconocimiento de mucho corazón y por supuesto nuestra playera, que es como nuestro uniforme, ¿verdad? Para que te la pongas, si no te queda, te pasamos otro. Y vamos a dar la bienvenida a Laura para que de una vez se instalen por acá.